Ministerios 710. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, depende de donde estés, cualquier parte del mundo. Recibe saludos desde aquí, desde Pachuca, Hidalgo, México. Soy tu amigo Ernesto Rosas y pues bueno, ya estamos aquí para estudiar otra parashá con la ayuda de nuestro Padre Eterno. Y pues yo quiero mostrarte algo que quiero leer contigo para que quede claro. Es importante que visualices esta parte. Quiero que sepas que no tengo la verdad absoluta ni pretendo que estés de acuerdo conmigo. Pero sí les pido por favor que no crean nada de lo que diga, de lo que enseñe, hasta que ustedes lo puedan investigar, lo examinen, lo verifiquen. Pues todo con las escrituras en su contexto hebreo histórico, y al final tomarás tus propias conclusiones, tu propia decisión al respecto, y creo que eso es importante que lo tomemos muy, pero muy en cuenta. Bien, pues bueno, ahora nos toca la parashá número 13. Es interesante, ves la parashá 13, empezamos el libro de Shemot o Éxodo, conocido popularmente, y pues Éxodo capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Y la Haftará que nos toca es Jeremías 1, del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Pues mire, está interesante. Ahora estamos comenzando ya una nueva etapa de estudio y que creo que va a ser interesante. Por ejemplo, en Bereshit o el libro de Génesis vemos nosotros que los personajes que estaban ahí, pues eran personajes individuales, pues ahora sí que desde un principio con Adán, luego diferentes sádic o personas justas con Noé, y bueno, llegamos hasta Abraham, los hijos, Isaac, Jacob. Y bueno, vemos que ¿cómo podríamos llamar? Los protagonistas son personajes individuales en su momento, en su tiempo, en su periodo. Vemos a un Joseph también que fue el protagonista en una sección que tuvimos en Génesis. Y bueno, eso es lo que nos llama la atención. Pero ahora que vamos a comenzar lo que es Shemot o lo que es Éxodo, vemos que ahora el protagonista cambia. Ahora ya no es un protagonista individual, sino que ahora el protagonista tiene que ver con un pueblo, con Israel. Ahora ya esa gran nación que, que fue gestada, prometida a través de un sádic que fue Abraham. De ti haré una gran nación y por medio de ti injertaré las naciones, las familias de la tierra. Pues de ahí viene esa promesa. Pero ahora en Shemot podemos nosotros ver que pues ahora ya el protagonista es un pueblo. Es el gran pueblo de Israel, del cual nosotros pertenecemos ahora por medio del Mashiach Yeshua, porque fuimos injertados precisamente a esta gran nación, porque nuestro Padre lo visualizó desde el Génesis 12, cuando prometió que va a ser una gran nación. Desde ahí estamos ya, las naciones estamos considerados para esto. Entonces vemos que ahora aquí en lo que es el libro de Shemot, viene este protagonista, que es el pueblo de Israel. Y este pueblo, ahora que estaba en el exilio, pues sí, estaba en Israel, en Egipto, Misraim, y pues empezó a crecer de una manera pues no tan normal así, sino que fue creciendo con fuerza, se fue multiplicando, fue fructificando, como dice la escritura, y empezó a llenar un poquito más lo que es el pueblo de Egipto.
Eso trajo una inquietud con el faraón de aquel tiempo, porque el pueblo se empezó a extender en todo lo que es en Egipto, y los egipcios ahí, cuando vieron que estaban fructificando, como dije hace un momento, como que eso les inquietó, dice, ah, caray, el asunto se está poniendo aquí un poquito raro, porque está un pueblo que vino de visita y mira, están creciendo. Y Israel estuvo trabajando, que ahorita los voy a explicar cómo fue que cayó en ese trabajo de esclavitud. Israel estuvo precisamente ahí en la tierra de Israel, estuvo 210 años. 210 años. Es lo que ahí permaneció. Entonces, el país, como dije, Egipto estaba colmado de israelitas, como pasa con nuestros vecinos Estados Unidos. Tú vas a California y vas a ver un montón de mexicanos. Yo sé que hay otros sudamericanos, pero la mayoría son mexicanos. Entonces, lo que es California se ha extendido de manera muy fuerte. Los mexicanos, igual que en Texas. Pues bueno, algo parecido estaba pasando acá con Egipto, donde los israelitas estaban ya extendiéndose dentro del territorio de Israel, de Egipto. Y pues se multiplicaban como enjambres, dice la escritura, así lo dice, se multiplicaban como enjambres. Era impresionante esa multiplicación de Israel. Entonces el nuevo faraón, que estaba ya gobernando, no quiso reconocer, y esto es importante, no quiso reconocer que la transformación que tenía Egipto, que había llegado a ser una superpotencia, que después de haber pasado el tiempo del hambre, el tiempo difícil de hambre, llegó a ser una superpotencia en su momento, en su tiempo, pues no quiso reconocer que eso fue gracias a un hebreo llamado Joseph, que fue con la sabiduría de Dios, había logrado llegar o llevar a Egipto a ser una superpotencia y pasar el tiempo difícil. Entonces, le costó trabajo reconocer que la administración, que el tiempo que tenía de administrar Joseph, o el tiempo que tuvo en ese periodo, su administración lo llevó a Egipto a un nivel muy alto, en una superpotencia. Entonces el faraón, el nuevo faraón no quiso, dijo, no. Como acá había orgullo, pero bueno, todo es plan. Nuestro padre aprovecha todo para el bien de sus hijos. Y pues de alguna manera empezaron a buscar oprimir al pueblo, poniendo más carga de trabajo para poder detener el crecimiento. Entonces, como veían que se estaban multiplicando como enjambre, dice, pues hay que aumentarles el trabajo, pues para que ya no tengan ganas ni para estar con su mujer, para que ya no estén procreando, para que no estén pensando en estar en esa parte íntima con su cónyuge. Y bueno, fue una estrategia que realmente pues no les funcionó. Entonces, vemos ahí en el capítulo 1, versículo 22, dicen que en ese tiempo los videntes habían visto de alguna manera, nuestro Padre Eterno les permitió visualizar lo que iba a suceder. Y visualizaron que iba a nacer un salvador de este pueblo llamado Israel. Entonces le dijeron, van a nacer un salvador. Y va a ser alguien importante, alguien fuerte, poderoso, que va a traer la liberación del pueblo. Entonces esto en los oídos del faraón dice, a ver. ¿Cómo que van a ser alguien más? Y pues bueno, esa noticia le trajo una inquietud y pues también no quería que el pueblo se fuera porque pues estaban trabajando para Egipto, era la mano de obra, era la fuerza motora de que llevaban las cosas en Egipto. Dijo, no, los israelitas no se me van. Entonces, para evitar esto, cuando le dijeron los videntes que nacería el Salvador del pueblo de Israel, entonces por eso empezó una persecución de los niños. Empezaron a ir sobre los niños, los agarraban y los echaban al río, los varoncitos.
Y pues estos bebés inocentes pues caían al río, morían ahogados o devorados por los cocodrilos del Nilo, que quiero decirte que los cocodrilos del Nilo son unos animalones, pero enormes, 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 enormes. Entonces, investígale ahí, pon en YouTube o las fotografías de los cocodrilos del Nilo y vas a ver que, bueno, no sé ahorita si todavía sigue existiendo, pero en aquellos tiempos, en tiempos antiguos, los cocodrilos eran muy grandes y creo que siguen siendo. Ahora, el hecho de que los niños fueron echados al río, pues también andaban buscando la manera de poder detener o eliminar al Salvador, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel. Ahora, chequen el dato, la similitud entre Moshe y nuestro amado Mashiach, Yeshua, los dos fueron considerados como Salvador, el Salvador. Entonces los echaron. Ahora, en la cosmovisión hebrea, o sea, en la manera de interpretar las cosas del mundo, la manera de interpretar el mundo, eso significa cosmovisión. Por eso cuando les digo que debemos estudiar las escrituras en su contexto hebreo, a veces las personas pues no captan lo que significa contexto. No significa que tienes que leer en hebreo. Una cosa es leer en hebreo y otra cosa es estudiar en el contexto hebreo. Y cuando nosotros tomamos el contexto hebreo, tenemos que ver cuál era la cosmovisión de ese momento de lo que estamos leyendo. Cómo interpretaban el mundo en ese momento, cómo lo visualizaban. Ahora, de acuerdo a los libros históricos, porque hay muchos libros de historia, esa cosmovisión que nosotros podemos ver con respecto a los niños que fueron depositados al río, se dice que el niño representa el espíritu, o sea, un varoncito va a representar la parte espiritual del ser humano, pero una niña representa lo que es el cuerpo y significa la parte material. Ahora, si nosotros vemos el contraste y no significa que las niñas no sean espirituales, quiero decirte que las damas, que las mujeres, pues las que son más fáciles de creer y de acercarse a las cosas de Dios, son las mujeres. Abundan más y los hombres son un poquito menos, pero cuando un hombre se entrega, se entrega. Entonces, la parte espiritual está puesta de acuerdo a la cosmovisión hebrea de ese momento, cuando se echaban a los bebés, a los niños, al río. Lo que estaban haciendo es que los egipcios estaban buscando la manera en que el pueblo de Israel se volviera más materialista, que no fueran tan espirituales, que se olvidaran de la parte espiritual. Entonces, de alguna manera el adversario va a querer eliminar la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque es la parte espiritual. Y en este caso, cuando los niños fueron depositados al río para que murieran, el pueblo de Israel lo que estaba buscando el pueblo de Egipto estaba buscando que el pueblo de Israel se volviera más materialista y no tan espiritual. Y bueno, pues en todo en esa tarea de eliminar al pueblo, de eliminar al Salvador, pues había unas parteras ahí que se le dieron indicaciones que eliminaran a los niños. Ahora, quiero que veamos algo interesante. En Egipto había como clínicas egipcias donde podían, vamos a decir, como un hospital egipcio, donde las mujeres, tanto egipcias como las israelitas, podían ir a tener sus bebés, a parir, pues. Pero a algunas ya no les daba tiempo a llegar a esos hospitales, a esas clínicas, a esos lugares. Y pues en esos lugares egipcios se había dado la indicación de que todo niño tenía que morir y las niñas dejarlas vivir. Pero también había dos parteras muy conocidas en aquel tiempo, cuando estaba esa orden, que se llamaba Chifra y Púa. Chifra, que tenía su nombre hebreo, que era Lohebed. Lohebed era la madre de Moshe.
Y también estaba Púa, Miriam, hermana de Moshe. Ambas tuvieron una bendición especial porque de alguna manera ellas protegieron a muchos niños para que no fueran eliminados. Entonces, estamos viendo entonces ahora que Moshe, cuando tuvo el tiempo de nacer en la situación, sus, pues los libros históricos nos muestran que Moshe fue un niño excepcional. Fíjense, si se dan cuenta y observen, de acuerdo al libro de Yazar, acuérdense que siempre he hablado, Jubileos, Yazar, son libros históricos que nos dan información interesante. Nos dice que cuando Abraham iba a nacer, también Nimrod supo de eso. Y trató de eliminar también los niños de aquella época del tiempo de Abraham. O sea, de alguna manera intentó eliminarlo para que no fuera una competencia o que de alguna manera lo derrocara como rey, porque luego pensó en eso. Luego llega Moshe y también fue un tiempo difícil donde trataron de eliminar a los niños. Y cuando le tocó nacer a nuestro Mashiach Yeshua, sucedió algo igual, o sea, también eliminaron niños. Entonces estamos hablando de personajes importantes que iban a marcar la vida del pueblo de Israel. Primeramente, el nacimiento del pueblo de Israel cuando se prometió una gran nación a través de nuestro padre Abraham. Y luego, cuando Moshe, que iba a ser el libertador de ese pueblo, que se formó a través de Abraham. Pero después llegó nuestro Mashiach, que de alguna manera nos vino a liberar del pecado, de lo que nos alejaba del pacto y volvernos a conectar. O sea, el Mashiach vino a salvarnos al pueblo de Israel para que se conectara nuevamente con el Eterno. Entonces, fíjense cómo suceden ahí las situaciones, son muy parecidas. Pero hablando de Moshe, que pues, estamos ahorita en el libro de Éxodo, Moshe dice que era un niño excepcional, era un niño fuera de lo común. Era un niño que a mí me impactó esta información, que dice que el niño, o sea, Moshe nació circuncidado. A mí eso me impresionó, o sea, era un niño especial. Y dice que cuando Moshe nació, el cuarto como que se iluminó, como que hubo un ambiente especial al momento que nació Moshe. La ambientación de ese cuarto fue una ambientación especial. Se dice que hubo como una luz, como una energía especial cuando nació Moshe. Y pues bueno, esto nos muestra de alguna manera y lo podemos comprobar a través de la lectura del libro de Éxodo o de Shemot, cómo Moshe fue un personaje impresionante, un personaje que desde su niñez empezó a impactar a su generación. Todo esto nos demostró entonces que la cualidad que tenía Moshe era una cualidad espiritual, una cualidad en la cual él como hombre hacía una conexión especial con el Eterno. Él tenía una conexión especial con el Creador, pero también tenía ¿cómo vamos a llamar? Una cualidad que él podía transmitir a las personas para que se conectaran también con el Eterno. Podía transmitir lo espiritual, todo lo que tenía que ver la espiritualidad, lo podía transmitir a otras personas para que esas personas se conectaran con el Eterno. O sea, era algo impresionante con Moshe desde su niñez. Vemos en el capítulo 2, cuando ya no podían esconder a Moshe y lo tuvieron que echar al río, hicieron como una especie de arca especial, calafetearon, en fin, y para que no se hundiera, y echaron al bebé. Y ahora sí, confiando, su hermana iba viendo lo que podía, cómo iba esa, ¿cómo se dice? Barquito, esa arca pequeño donde iba su hermano. Yo creo que lo echaron con el tanque lleno. Le dieron de comer, porque tú sabes que un bebé, mientras le llenes el tanque de leche, su estomaguito, pues no llora.
Está tranquilo, inocentes ahí. Pero pues ahí siguió. Y nos cuenta la escritura en el capítulo 2 ya que la hija de alguna manera se fue a meter al río para purificarse de mucha idolatría que se practicaba en Egipto en aquel tiempo. Y dice que cuando oyó, pues ya Moshe ya sus tripitas ya le empezaban a chillar, ya quería comer. De alguna manera lloró el bebé. Ella vio y vio al niño, vio que estaba ahí y vio la presencia de nuestro Elohim en ese niño. Había algo especial. Ella sabía que ese niño era hebreo, lo sabía, pero había algo especial que cautivó a esta mujer. Dijo, este niño no es cualquier niño. Y me lo quedo. Lo adoptó. Ahora, vemos ahí en el capítulo 2, versículo 6, que se dio cuenta de este niño que tenía algo especial. Y vemos el versículo 7 hasta el 10, que fue adoptado y fue criado por su propia mamá, o sea, la mamá de Moshe, tu mamá biológica, porque estaba ahí la hermana y le dijo, bueno, búscame a alguien que me atienda a este bebé y le dé de comer y me lo atiende y ya cuando ya esté más grandecito de este me lo puedan traer. Bueno, entonces dijo, yo sé con quién puede ser, pues fue la mamá. Imagínate, le pagaron a su mamá para que pudiera criar a su propio hijo. Yo creo que muchos quisiéramos que el gobierno nos pagara un chequecito cada mes para alimentar a nuestros hijos. Como dice un amigo, dice es que estos hijos comen como si trabajaran. Bueno, entonces la mamá de Moche tuvo esa bendición de criar a su hijo y ya después pues lo entregó y le puso el nombre, la hija del faraón le puso Moshe, porque le dijo, para ella dice, pues yo los saqué de las aguas los saqué, es lo que significa Moshe, pero algo que a mí me llama la atención, que también Moshe significa sacar a otros de situaciones dificultosas. Fíjense, Moshe no tan solo es lo saqué de las aguas o de las aguas lo saqué, sino que también significa, fíjense, cómo nuestro Padre eterno puede acomodar todo perfectamente, solo Él lo puede hacer. Sacar, dice, Moshe también significa sacar a otros de situaciones difíciles. El nombre de Moshe, dice aquí, es su función como un líder, es sacar y liberar a sus seguidores. Entonces, el nombre que le pusieron fue un nombre realmente por lo que iba a ser la función en esta vida, su propósito en esta vida de ser un líder, pero un líder que está conectado con el Eterno y un líder que eso que toma del Eterno lo puede transmitir a otras personas y puede hacer que esas personas lo sigan, pero a él como líder, pero él los está guiando a que se conecten con el Eterno. Eso es liderazgo. O sea, el líder que dice que es líder y nadie lo sigue, pues no es líder. Nosotros, ahora, tú y yo, en este tiempo del final, ahora sí que estamos en la víspera del final de los tiempos ya, nosotros tenemos que liderear. Necesitamos ser líderes donde estamos, mis queridos. Tenemos que ayudar a mucha gente a que se conecten con el Eterno, que hagan pacto con el Eterno, que se sometan a sus mandamientos. De alguna manera vemos que Moshe pudo hacer eso, esa tarea, de poder conectarlos, llevarlos en ese camino pues el camino del desierto, donde fue un tiempo de purificación, donde Israel había salido de Egipto, eso lo vamos a ver más adelante, pero no sacó a Egipto de su corazón. Salieron de Egipto, pero no sacaron Egipto de su corazón. Entonces, regresando al punto del liderazgo de Moshe, que era un hombre que se conectaba con el Eterno y que todo lo que el Eterno le daba lo sabía transmitir a las personas para que ellos también se conectaran con el Eterno y estuvieran bajo sus mandamientos.
Y hablándote de que estamos nosotros en el final de los tiempos, en esa víspera, porque apenas vienen los dolores de parto, pero no va a pasar mucho tiempo. ¿Sí? Yo quiero que estén observando en los próximos 2, 3 años, ¿sí? Y de hecho hay publicaciones científicas que la Tierra está bastante mal, que puede desencadenar situaciones de hambruna, hambre, por las cuestiones de que no se está dando ese reciclaje ¿cómo le llaman? De los vegetales, en fin, se está deshielando el norte, en fin, están el niño y la niña, la cuestión climática, después los dos niños andan ahí agarrados del chongo, la niña, el niño, lluvias, frío, calores, sequías, y todo ese desequilibrio traen hambruna y bueno, y otras cosas más que la escritura dice que va a suceder. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros debemos tomar nuestra responsabilidad en este tiempo de poder compartir las buenas noticias, de compartir el amor de nuestro Elohim a otras personas, que nuestro Padre eterno les ama y que quieren que regresen a casa, pero la única manera de regresar a la casa del Padre eterno es a través de un pacto por medio del Mesías Yeshua. Pero ¿cómo lo van a hacer si no hay quien se los diga cómo hacerlo? O sea, no se trata nada más, pues ya recibí a Cristo en mi corazón. No, no, es más que eso. Es hacer pacto y someterse a los mandamientos del Padre Eterno. Y vivir y mantener ese pacto hasta que regrese nuestro bendito Mesías. Ahora, para eso fue levantado Moshe. Para eso Moshe tenía una unción especial. Yo quiero decirte que ahora la Escritura nos muestra que tú y yo, los que hemos creído en el Mesías Yeshua, tenemos la unción de lo alto, la unción del santo, esa misma unción que estaba operando en nuestro amado Mesías Yeshua para hacer el bien y para comunicar las buenas noticias del reino. Esa misma unción está sobre nosotros ahora, los que hemos creído. Y dice Efesios 1, el Rab Shaul dice que ese poder que pudo levantar de entre los muertos al Mashiach, Yeshua, es el mismo poder que está a nuestra disposición, a los que creemos. Por la fe podemos mover montañas, nos dijo nuestro Mashiach. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora, mis amados. Ya basta de ser nada más personas espectadoras que están en las gradas nada más viendo. Ya es tiempo que te metas al campo y seas parte de esta historia. ¿Sí? Se está escribiendo el último capítulo del libro de los Hechos, se está escribiendo. Y nosotros somos parte de ese libro ahora. Y yo hace un momento, en días pasados, en la enseñanza del último Shabbat, hablaba y fue el último mensaje al final de la enseñanza. Les dije, si no tienes dónde congregarte, empieza desde tu casa. Yo te voy a enseñar, te voy a dar los recursos. No se me ha olvidado, estoy trabajando en eso, ya tengo el material, solamente que estoy pensando cómo armarlo y podérselos compartir y va a ser con la ayuda de nuestro Elohim en esta misma semana. Ya está el blogger, ya está el espacio, voy a poner la información, los libros, es una biblioteca virtual donde vas a poder bajar los libros y los vas a poder estudiar y te voy a enseñar a que estudies de manera muy sencilla y que empieces a compartir la Torah ahí en tu casa, con tu familia, y después van a llegar personas a querer escuchar. ¿Ok? Bueno, ahora seguimos. Entonces, Moshe nació con un objetivo, con un propósito, igual que tú naciste con un propósito en esta vida. Quiero decirte que tú no eres una casualidad, no estás tampoco por casualidad en estas últimas generaciones, ya en el final de los tiempos. No es una casualidad que nos haya tocado a nosotros. Nuestro Padre nos puso con un propósito a ti y a mí en este tiempo. Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y nuestro Mashiach nos ordenó que llevemos este mensaje a todas las naciones, a ser discípulos, que hagan inmersión y que les enseñemos a obedecer los mandamientos. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, mis amados, hay que ponernos las pilas, hay que hacerlo. Como decimos aquí en México, esto es para ayer. O sea, significa ya. Ahora, seguimos. En el capítulo 2, del 23 al 25,
vemos ahora que ya el pueblo pues está sufriendo, está pasando tiempos ya difíciles, el sufrimiento, la opresión, como estaban creciendo, había una bendición ahí, estaban creciendo, se estaban empoderando, pues vemos ahí claramente ahora que empezaron a oprimir al pueblo y el pueblo levantó su voz, empezó a clamar al Eterno y a causa de ese sufrimiento levantaron su voz porque les estaban tratando con dureza. Ahora yo quiero que observen aquí, fíjense que las palabras en hebreo te dicen muchas cosas. Ahora, aclaro, no soy experto en hebreo, que si hablo hebreo no lo hablo, apenas estoy estudiando, ¿ok? Pero no soy experto, les aviso, porque a veces piensan, tú eres experto, no, estoy estudiando, hay libros donde puedo ver las letras, puedo ver el nombre, la raíz, cosas así, el cómo se pronuncia, pero voy palabra por palabra, voy despacito, como lo que voy a comentar ahorita de la palabra dureza. La palabra dureza es parej, parej, P-A-R-E-J, parej. Y la palabra parej, viendo la combinación de dos, en su raíz de la palabra parej en hebreo, significa P, boca, y raj, que es la parte final, suave, tierno. Ahora, cuando vemos la palabra dureza y la raíz en la palabra dureza en el hebreo, significa que los egipcios trataron a los israelitas con palabras suaves en un inicio, ¿sí? Significa que los egipcios fueron mentalizando a los israelitas para que ellos aceptaran con naturalidad la esclavitud. O sea, que los llevaron en un proceso suave, suave, lo fueron llevando poco a poco. Es como cuando pones agua fría y la empiezas a calentar y echas las ranas ahí para que cocerlas. Entonces las ranas están y dicen, pues está buena el agua. Y de repente se pone el agua ya un poquito templadita, luego un poquito tibiecita, y dice, ay, qué suave está el agua. Entonces, y empieza a subir el calor, el calor, el calor, el calor, hasta que, ahora sí, sin darse cuenta, se están cociendo, hasta que se mueren. En el caso de Israel, que estaba allá en Egipto, dice que los trataban con dureza. Entonces los egipcios fueron mentalizando a los israelitas para que aceptaran con naturalidad que eran esclavos. Entonces, fíjense cómo lo hicieron. Primero le pidieron a los israelitas un día de trabajo en honor al faraón, un día de trabajo. Lo que resulta fue, ¿de dónde salió esto? Mire, dice que una ocasión, ya cuando ahora sí que estaban ahí los israelitas en Egipto, vinieron los descendientes de Esaú. Ay, estos benditos también. Traían la misma ADN de su padre en contra de la descendencia de Jacob. Vinieron y atacaron a Egipto por causa de los israelitas. Y de alguna manera, los israelitas pelearon junto con los egipcios y hicieron huir a la descendencia de Esaú. Entonces los egipcios dijeron, oye, estos vinieron por causa de ustedes a pelear. ¿Qué les parece si hacemos un fuerte, un muro, para poder detener cualquier ataque si en caso que regresaran estos descendientes de Esaú o cualquier otro ejército? ¿Y qué les parece si ustedes donan un día de trabajo para poder hacer esto? Para defendernos de estos descendientes de Esaú por si regresan. Y pues sea en honor a nuestro faraón, donen un día para levantar esto. Entonces dijeron los israelitas, pues órale, le entramos. Va que va, como dice el mexicano, va que va. Y empezaron a trabajar y empezaron por secciones a donar un día de trabajo hasta que completaran la semana. O sea que un grupo, un día, otro grupo el día 2 y el día 3 y así sucesivamente. Y la cuestión es que pudieron llenar la semana y pues un día de trabajo. Luego empezaron ya no era un día de trabajo, porque también los egipcios donaban un día y trabajaban al par, pero después los egipcios se echaron para atrás
y dejaron a los israelitas trabajando, porque los israelitas son trabajadores. Bueno, hasta que después ya no era una donación de trabajo, de que vamos a donar un día, sino que ya era obligación trabajar. Entonces, empezaron ya, cuando empezaron a obligarlos, eran ya esclavos. Entonces, en ese momento estamos viendo que ya de alguna manera los fueron llevando paso a paso hasta que se convirtieron en esclavos. Y pues bueno, de alguna manera el ser humano a todo se adapta. Y pues empezaron a adaptar a ese ritmo de trabajo, de esclavitud. Empezaron a trabajar como esclavos y ya era parte de su vida. La cuestión es que después los hijos que nacieron dentro de esa esclavitud, pues lo vieron como algo normal. Dice, bueno, pues así es la vida, somos esclavos, pues trabajamos. Y pues bueno, ahí fue donde llegó el momento en que los egipcios empezaron a presionar más todavía, a cargarlos más de trabajo. Y fue cuando dijeron, Adonai Elohim, Adonai Elohim, ayúdanos. Y empezaron a clamar al Rey Eterno, a Yahweh Sabaoth. Y bueno, pues nuestro Padre escuchó. Nuestro Padre Eterno escuchó ese clamor. Y pues bueno, ustedes saben que nuestro Padre todo lo tiene perfectamente calculado. ¿Ok? Ya sabía que Moshe había nacido con un propósito, así como tú has nacido con un propósito. Y pues Moshe estaba exiliado, estaba fuera de Egipto, en lo que es el contorno egipcio, había fuera, se había ido fuera a trabajar. Y bueno, pues la historia nos muestra, pues se casó, hizo familia. Y ahora vemos en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3, cómo a través de una zarza, que no se consumía esa zarza. Él andaba de pastor, de ovejas, y a lo lejos vio que estaba una zarza. Quiero decirles que en el desierto, a veces hay fuegos en el desierto, así que se pueden levantar por ciertos minerales a cierto calor, pero como pum, así como se prende y se apaga. Y en este caso, a veces hay zarzas que le llega a caer ese fuego por el calor tan fuerte y está seca la zarza, pues se quema. Pero pues así como está el fuego y al ratito ya se acabó, ya se consumió la zarza. Entonces Moshe estaba acostumbrado a ver todo eso. Y un día que andaba ahí con sus ovejas, vio a lo lejos una zarza. Ya, bueno, a ser como las que estoy acostumbrado a ver, las que siempre están ahí que se queman. Y siguió haciendo su trabajo de pastor, de cuidar las ovejas, y volteó y la zarza seguía. Caray. Y al rato la zarza seguía y dice, ¿y ahora? Y eso le llamó la atención y se acercó. Ahora yo quiero decirles que nosotros somos también, la escritura nos muestra que somos como árboles. Y el árbol, pero árboles de fruto, que dan fruto. Y la zarza también habla de personas simples, de personas que no dan fruto, personas que no se esfuerzan por obedecer al Eterno y no dan fruto y no tienen fruto, fácilmente se van a quemar. Ahora, se acercó y cuando vemos que nuestro Padre Eterno le dice que se quite el calzado, no está hablando de una parte de deja lo material afuera, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo, es un lugar exclusivo donde vamos a tener un diálogo, donde vamos a hablar. Quita todo lo que sea material para que seas sensible. No seas materialista, deja todo lo que puedas distraerte para que seas sensible a mi voz, a lo que te voy a decir. Y bueno, nosotros también de alguna manera tenemos que quitar nuestro calzado, hablando en forma figurada, porque a veces lo material nos puede envolver en la vida diaria.
Y cada vez que nosotros busquemos al Eterno, estar en su presencia, no debemos permitir que las cosas materiales nos distraigan o nos lleven a un afán. La Escritura nos muestra que no debemos por nada afanarnos, fue lo que nos enseñó nuestro bendito Mesías, por nada te afanes. Entonces, cuando se le mostró y inmediatamente le preguntó también Moshe, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y algo que me llamó la atención cuando le respondió, Eye Asher Eye, Eye Asher Eye. Así le dijo, Eye Asher Eye, Eye. Eye, o sea, E-H-I-E, Asher, o sea, A-S-H-E-R, otra vez, Eye, E-H-I-E. Eye Asher Eye. Seré el que seré. Pero también significa el Eye Asher Eye. Estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. También significa eso. Entonces cuando Moshe dice, ¿qué nombre le voy a decir? ¿Cómo te llamas? Eye Asher Eye. Entonces, yo creo que ese punto es importante saber que el nombre bendito significa estaré contigo, pero aquí estaba hablando al pueblo de Israel y yo quiero decirte lo que nuestro Padre también nos dice a ti y a mí juntos, que somos el pueblo de Israel, pero de manera individual. Nuestro Padre eterno nos dice a nosotros, estaré contigo en el sufrimiento, estaré contigo cuando me requieras. Eso es importante saberlo porque somos el pueblo de Israel ahora. Esa es nuestra identidad. Hace poco puse en mi muro que el enemigo, el maligno, no quiere que estudiemos la Torá en el contexto hebreo para provocar crisis de identidad y las personas como que no han captado. Pero como somos ignorantes, ok, no estoy diciendo eso. No estoy hablando de que leas la Biblia en hebreo, sino que la estudiemos en su contexto. Y siempre les he hecho dos preguntas a dos personas que me han dicho en la página que tenemos de Amistad de Pachuca, la primera, y me ponen muchas cosas, yo siempre les contesto con amabilidad y les hago la pregunta. Digo, de acuerdo a las escrituras, ¿cuál es nuestra nueva identidad en Yeshua, el Mesías hebreo? Y lo voy a repetir. De acuerdo a las escrituras, ¿cuál es nuestra nueva identidad en Yeshua, el Mesías hebreo? Hasta ahorita no me han contestado. Entonces, ¿hay crisis de identidad? ¿Sí o no? Sí la hay, porque no saben quiénes son. Simplemente me contestan sin bases, nada más me dicen, yo soy de Cristo. Sí, eso ya lo sé, hasta un niño lo sabe. Pero ¿cuál es tu nueva identidad? Miren, por aquí está. Esta es mi identidad que yo mostré ahora que salí de viaje a Sudamérica. ¿Quién eres? Yo no voy a llegar y le voy a decir, yo soy de Cristo. No, digo, esta es mi identidad. Esto me identifica quién soy, de dónde soy. Quién soy y de dónde soy. ¿Ok? Entonces, yo creo que es importante que sepamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos Israel. Fuimos injertados al pueblo, a la gran nación de Israel. ¿Ok? No estoy hablando del Israel, del Estado de Israel, sino Israel restaurado por el Mesías, que cuando Él regrese, nos va a llevar de todas las naciones, nos va a llevar a Israel. Y ahí nos va a sembrar en su jardín. Ahora, ¿cuál es mi identidad en el Mesías? ¿Cuál es mi nueva identidad? Esta es mi identidad donde yo nací, México, yo soy mexicano. Aquí dice, a ver, México. Esta es mi identidad que me define, voy a ponerlo así. Esta es mi identidad, aquí está, que me define como mexicano. Soy mexicano. Aquí nací en esta tierra, me vio nacer aquí. Pero como el Rab Shaul también dice que nuestra ciudadanía es del cielo, está hablando de esa ciudadanía que cuando venga el rey
y regrese a esta tierra, a gobernar esta tierra desde Jerusalén, y seamos llevados todos aquellos que hemos hecho pacto, entonces ya mi ciudadanía mexicana ya no va a tener tanto efecto, porque ahora mi nueva identidad es que soy Israel. Soy parte de Israel. ¿Ok? Soy parte de Israel. Fui injertado en Israel. Esa es mi nueva identidad. Ahora, ¿qué dice las Escrituras? El libro de Éxodo nos dice eso. Pero bueno, no quiero demorarme en esto porque en breve te enseñaré sobre ese punto. Pero yo nada más quería remarcarte, como tú y yo somos pueblo de Israel, esa es nuestra nueva identidad. Ahora somos parte de Israel, significa que esta promesa del significado del nombre de nuestro Padre Eterno, Eye Asher Eye, es para nosotros, que somos Israel. Y de manera individual quiero rectificar una vez más. Somos Israel por medio de nuestro Mesías Yeshua. Y esta palabra es para nosotros, para el pueblo de Israel. Estaré contigo en el sufrimiento y estaré contigo siempre que me requieras. Es lo que nos dice nuestro Padre. Y cuando vengan tiempos de tribulación o la gran tribulación, su nombre nos va a recordar: estaré contigo en el sufrimiento. Estaré contigo cuando me requieras. Por eso Apocalipsis 3:10 dice que Él estará a la hora de la prueba, no de la hora, no, a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10, cuando sea probada toda la tierra, estará con nosotros. ¿Ok? Yeshua dijo que estará con nosotros hasta el final. Mateo 28:20. Entonces, mis queridos, esta palabra es para nosotros. ¿Ok? Estará con nosotros aún en el sufrimiento y cuando nosotros requiramos. O sea, cuando me requieras, dice el Padre, ahí estaré. Por eso cuando el pueblo levantó su voz y clamó al Eterno: Adonai Elohim, Adonai, Adonai, Elohim Adonai. Nuestro Padre escuchó y respondió y mandó a un varón, a un tremendo hombre, Moshe. Y pero Moshe estaba ahí batallando, tenía como que no quería, sabía que era una responsabilidad grande, pero también tenía que visualizar que eso lo iba a hacer a través del poder de Elohim, del poder de Dios, no con sus fuerzas. No intentes hacer nada con tus fuerzas. Tenemos que hacerlo en el poder, en el poder, en el poder de nuestro Padre. Y por eso le dice: a ver, pon tu mano ahí en tu cuerpo. Y pum, salió su mano blanca de lepra. Y se vuelve a poner y ya la sacó después y estaba limpia la carne sin problemas. Y lo que le estaba mostrando en ese momento a Moshe, la lepra, como se dice en el hebreo, el sarat, es un tipo de lepra y es una expresión de exilio. Le estaba hablando, le estaba mostrando en su cosmovisión. Entiendan esto. O sea, el contexto hebreo, en su cosmovisión, cómo lo veían en ese momento, lo que le estaba diciendo a nuestro Padre Eterno, a Moshe, le estaba diciendo: ¿ves la lepra? Eso nos habla del exilio. Israel, el pueblo, está en un exilio. Pero cuando salió la carne sana, que se quitó la lepra, es una expresión de redención. Entonces le estaba diciendo: mira, ¿en cuánto se te hizo la lepra? ¿Y en cuánto se te quitó? En un chisquido, así, en un abrir y cerrar de ojos. Como decimos en Veracruz, en 2 patadas. O sea, rápido. Así va a ser la manera en que yo voy a sacar al pueblo de Israel del exilio, de ahí donde está en Egipto. Yo los puedo sacar a través de ti. Entonces, el Eterno le estaba mostrando que podía hacer muchas cosas con su poder y que Moshe era un instrumento importante ahí. Algo que yo he aprendido es que con nosotros o sin nosotros, nuestro Padre siempre va a hacer su voluntad. ¿Sí? Su propósito no cambia, cambian los instrumentos. Por eso cuando nuestro Padre nos ordene hacer algo, hay que hacerlo.
si nos dio el privilegio de que lo hagamos, hagámoslo. Si no, va a levantar a otro. Y perdemos nosotros la oportunidad de haberlo hecho para honrar al rey. No para honrarnos a nosotros, no. Es para honrar al rey nada más. Y bueno, ya que Moshe comprendió el mensaje y se dio cuenta que era el tiempo que Israel tenía que salir ya de ese exilio, pues bueno, empezó ese proceso. Y vemos ahora en el capítulo 5, bueno, esto estaba en el capítulo 4, 6 y 7, hablando de la lepra, que era un mensaje del exilio. Pero ahora vemos en el capítulo 5, del 1 al 23, que pedía que dejara salir al pueblo para celebrar al Eterno, para celebrar al Rey del universo, es decir, para llevar ofrendas, para hacer ofrendas para el Eterno. Y el faraón se negó, dijo, no, ¿cómo crees? Tantos días o 3, no anden pensando ustedes que se me van a ir, no hay oportunidad. Entonces el faraón se negó a la petición y eso hizo que aumentara más trabajo. Más trabajo. ¿Para qué? Para que pierdan el enfoque de su meta espiritual. Y quiero decirte que lo mismo sucede en estos tiempos cuando tú quieres servir más al Eterno y quieres hacer algo para servirle, para apoyar la obra. Se viene más trabajo, se vienen situaciones para quitarte el enfoque que estabas queriendo poner al Eterno y servirle y hacer cosas, simplemente la gran comisión, por decir, de llevar el mensaje del amor del Eterno, del amor de Dios a otras personas y que puedan hacer esa teshuvá de regresar y conectarse, entrar en pacto, de someterse a sus mandamientos, de ser parte de Israel. Cuando tú quieres hacer algo así, el enemigo va a buscar la manera de que pierdas el enfoque. Que pierdas el enfoque, te va a aumentar el trabajo. Te va a llevar a que puedas caer en una activitis. Y yo quiero decirte, mis queridos, que nosotros podemos estar en peligro si aún en las cosas del Eterno podemos caer en una activitis. Tener tantas actividades, tantas cosas, que nos puede hacer perder el enfoque de estudiar Torah. Mis queridos, la aliyá, que son porciones de, por decir, nos toca esta porción, aquí en mis manos lo ven, esta porción, vamos a pensar que esta porción son 10 centímetros de estudiar Torah. Es un ejemplo. Entonces la aliyá son porciones que vamos a pensar que la lectura se divide en 5 o 6 aliyá, 6 porciones pequeñas, y la vas leyendo cada día, las vas estudiando para que la vayas disfrutando cada día y poder estudiar. Pero cuando nosotros estamos metidos en tantas actividades, aunque sean espirituales, nos podemos perder el enfoque de no estudiar cada día un pedacito de la Torah. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo? Que no estudiemos la Torah, los primeros 5 libros. No quiere que lo hagamos porque ahí está todo. ¿Qué es lo que va a suceder al final de los tiempos? Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Eterno? Ahí está. Entonces, aumentaron el trabajo y pues de alguna manera los israelitas, oye, Moshe, pues no nos ayudes, o sea, ahora tenemos que buscar la paja y tenemos que hacer más cosas, antes no lo hacíamos, nos los traían, y ahora nosotros tenemos que buscar. ¿Y qué es lo que provocó esto? Más trabajo genera más cansancio. Y si te das cuenta, a veces por el cansancio, no estudiamos lo que tenemos que leer, una porción cada día. Algo pequeño, pero leer, meditar, no desconectarnos. Pero a veces andamos tan cansados que no lo hacemos como debe de ser. Debemos cuidarnos en eso, porque si tú recordarás, el rey David, una de las cosas que el consejero que tenía Absalón le dijo, vamos a atacar a tu padre cuando esté cansado, cuando ya no tenga fuerzas, es el momento de atacarlo. ¿Y qué pasó? También en otro momento, cuando estaban en una guerra peleando, dice que David estaba cansado y salió un gigante
quererlo a destruir, quererlo matar. Y vinieron sus valientes y uno de sus valientes y peleó con el gigante y lo mató y protegió a David. Entonces yo quiero decirte que una de las estrategias que el enemigo tiene para que no estudiemos la Torah y que nuestros fundamentos sean destruidos de esa manera, como dice el Salmos 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y uno de los fundamentos más importantes, dos fundamentos, es estudiar la Torah y dos, orar, tefilá, orar. Acuérdate que el poder del gusano, cuando le dijo gusano Jacob, no lo dijo de manera despreciativa, le estaba diciendo que el poder del gusano está en su boca, el estar comiendo constantemente puede destruir un árbol. ¿Y sabes qué? El enemigo va a buscar de alguna manera destruir nuestros fundamentos, Torah y oración. Son nuestros fundamentos, los dos pilares importantes, Torah y oración. Claro, podemos aumentar obediencia, estudiar, todo eso, pero vamos a hablar básicamente dos columnas, Torah, oración. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que cuidar, mis queridos. No caer en una cuestión de activities, exceso de trabajo, aún en cosas espirituales. Mucho trabajo en la iglesia, en la congregación. Y termino con la Haftará como un comentario, Jeremías 1:1 del 2 al 3. Algo que yo quiero comentarte es que el profeta Jeremías fue escogido y fue enviado, ¿sí? Y nuestro Padre lo respaldó. Y ¿cuál es el proceso que yo puedo ver? Es que fue escogido, aún desde pequeño, desde el vientre, así como fue Moshe. Fue purificado y dice que sus labios fueron purificados para poder hablar. Y dice ahí que Yahweh puso su palabra en su boca, en el versículo 9, capítulo 1:9. ¿Cuál es la palabra del Eterno? Torah. Entonces lo purificó, puso Torah en su boca y lo envió con poder, porque dice que podía arrancar, podía derribar y todo eso para plantar. Le dio poder. Cuando nosotros somos enviados, el Eterno nos da poder, ¿sí? Y algo que cuando le dijo, ¿qué es lo que tú ves? Y cuando él respondió, yo veo esta planta, era un juego de palabras en hebreo, le estaba diciendo, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para que se haga. Y algo que yo puedo decirte en este día es que Yahweh respalda su palabra, una palabra dicha por el profeta. O sea que su palabra tiene respuesta rápida. Su palabra no va a caer al suelo, sino que va a hacer lo que tiene que hacer cuando alguien tiene que decir lo que tiene que decir, cuando Yahweh dice, di esto y nosotros lo decimos. ¿Okay? Nosotros podemos funcionar como profetas por el don del Espíritu, aunque no tengamos el oficio de profeta, sino funcionar por los dones del Espíritu fluyendo en nuestra vida. Hablemos sin miedo. Así como le dijo a Moshe, no tengas miedo, yo te voy a enviar. Nuestro Padre, a través de nuestro Mesías, nuestro Mashiach, nos ha enviado, Mateo 28, nos ha enviado a llevar el mensaje del amor a las naciones para que lo conozcan. Hagámoslo, hagámoslo. Y el poder del Eterno va a estar fluyendo. Los dones del Espíritu van a estar fluyendo para alcanzar a las naciones, para que personas sean tocadas por el poder y el amor de nuestro Padre. Bueno, pues quiero terminar diciéndote que hagamos las cosas como Dios dice que las hagamos, de manera bíblica, y no te quedes callado. Estamos en el final de los tiempos. Es el tiempo de compartir buenas noticias a las naciones. Y quiero decirte, búscanos en Google. Pregúntale a Google, ya ves que casi sabe todo. Pon Ministerio 710. Ministerio 710 ahí en la barrita donde dice Google. Pon Ministerios espacio 710. Dale buscar y te va a dar YouTube, iVoox, iTunes, todo lo que nosotros tenemos, el Blogger, donde vienen enseñanzas escritas, apuntes, en fin. Y suscríbete en YouTube. Sé parte de esta gran familia internacional en toda la faz de la tierra. Suscríbete en YouTube, síguenos en Facebook. En Facebook nos encuentras ahí, tú nada más pones Ministerio 710 y nos vas a encontrar. Y dale me gusta. Entonces, mis amados, que Yahweh te bendiga
Yahweh te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé shalom. A ti y a tu familia. Que disfrutemos el Shabbat al máximo. ¿Qué más te voy a decir? Shabbat Shalom. Te mando fuerte abrazo. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Shabbat Shalom.